El sonido de las campanas de la Catedral de Sevilla se mezclaba con el murmullo matutino de la ciudad. En el elegante barrio de Santa Cruz, la mansión Esquerra se alzaba imponente entre naranjos centenarios, sus muros de piedra caliza, guardando secretos que el tiempo se había encargado de enterrar. Alondra Cebrián ajustó el delantal sobre su vestido sencillo mientras subía las escaleras de mármol que conocía de memoria. A los 22 años, cada paso que daba en aquella casa resonaba con la familiaridad de quien había crecido entre sus pasillos. Era la hija de Esperanza, la gobernanta más leal que la familia Esquerra había tenido en décadas. «Buenos días, señora Esquerra», susurró Alondra al encontrarse con la matriarca en el salón principal. Doña Remedios levantó la mirada apenas un segundo antes de volver a sus papeles. Su cabello plateado perfectamente peinado y su porte distinguido la convertían en la imagen viviente del abolengo sevillano. «Alondra, asegúrate de que las rosas del jardín estén perfectas para la cena de esta noche. Mi hijo regresa de Londres». El corazón de Alondra se aceleró involuntariamente. Gael Esquerra, el nombre que había susurrado en silencio durante años, el rostro que aparecía en sus sueños más secretos. A los 28 años, él era la definición misma del éxito, heredero de un imperio textil que se extendía por toda Europa, con una inteligencia afilada como una espada y una frialdad que parecía protegerlo del mundo entero. «Por supuesto, señora», respondió manteniendo la voz firme, aunque su interior temblara. Mientras se dirigía hacia los jardines, Alondra no pudo evitar recordar la primera vez que vio a Gael. Tenía 15 años y él 21. Había regresado de la universidad con un aire de superioridad que la intimidó y la fascinó a partes iguales. Desde entonces, cada regreso de sus viajes de negocios era como un terremoto silencioso en su mundo. El jardín de la mansión era un paraíso de azahares y jazmines. Alondra se perdió entre las rosas, inhalando su fragancia mientras recordaba las incontables veces que había imaginado caminar por allí de la mano de Gael. Qué ingenua había sido. «¿Sigues aquí?». La voz grave la sobresaltó. Se giró lentamente, y allí estaba él, Gael Esquerra, con su traje impecable de corte italiano, su cabello oscuro ligeramente despeinado por el viento y esos ojos verdes que parecían atravesar el alma sin encontrar nada digno de detenerse. «Señor Esquerra», murmuró haciendo una pequeña reverencia que había aprendido a automatizar. Él la observó por unos segundos que se sintieron eternos. Su mirada recorrió brevemente el rostro de Alondra, deteniéndose apenas en sus ojos castaños antes de desviarse hacia las rosas. «Las flores están bien», comentó con esa indiferencia que la había acompañado durante años. «Supongo que mi madre estará satisfecha». Alondra asintió en silencio, sintiendo cómo las palabras se le atascaban en la garganta. Había ensayado 1000 conversaciones con él en su mente, pero en su presencia siempre se convertía en una estatua de sal. «¿Cómo estuvo Londres?», se atrevió a preguntar, sorprendiéndose a sí misma. Gael arqueó una ceja, como si no esperara que ella hablara más allá de los protocolos establecidos. «Productivo», respondió secamente. «Los negocios no se detienen». El silencio se extendió entre ellos como una barrera invisible. Alondra quería preguntarle si había pensado en casa, si había extrañado algo, si la había extrañado a ella, pero las palabras permanecieron presas en su pecho. «Será mejor que regreses a tus tareas», añadió él ya dirigiéndose hacia la casa. «Mi madre no tolera las distracciones». Alondra lo vio alejarse, su figura elegante desapareciendo entre las columnas de la entrada principal. Se quedó inmóvil entre las rosas, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. 3 años habían pasado desde su último encuentro significativo y él seguía tratándola como si fuera parte del mobiliario. Esa noche, mientras servía la cena en el comedor principal, Alondra escuchó a Gael hablar con sus padres sobre inversiones, fusiones y expansiones internacionales. Su voz era segura, autoritaria, la de un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante él. Cuando sus miradas se cruzaron accidentalmente, mientras ella retiraba los platos, él apartó la vista como si hubiera mirado directamente al sol. De regreso a la cocina, Esperanza, su madre, la esperaba con una expresión preocupada. «Hija, esa mirada tuya», susurró. «Te he dicho 1000 veces que los mundos arriba y abajo de esta casa nunca se tocan». «Lo sé, mamá», murmuró Alondra,
secándose las manos con más fuerza de la necesaria. «¿Lo sabes? Porque yo veo algo en tus ojos que me asusta. Ese hombre nunca te verá como tú lo ves a él». Las palabras de su madre se clavaron en su corazón como alfileres. Pero Alondra había construido su vida entera alrededor de la esperanza de que algún día, de alguna manera, Gael se daría cuenta de que ella existía, de que ella lo amaba con una devoción que trascendía las barreras sociales. Esa madrugada, mientras la mansión dormía, Alondra se asomó desde su pequeña habitación en el ático hacia el jardín bañado por la luna. En algún lugar de esa casa estaba el hombre que había capturado su alma sin siquiera intentarlo. Y mañana, como todos los días anteriores, él seguiría mirándola como si fuera invisible. Pero algo dentro de ella comenzaba a resquebrajarse, una pequeña grieta en la armadura de su amor incondicional que pronto se convertiría en una ruptura irreparable. Los días siguientes transcurrieron en la mansión Esquerra con la precisión de un reloj suizo. Gael había retomado su rutina de reuniones telefónicas al amanecer, desayunos en solitario y largas horas encerrado en su despacho. Desde las ventanas de su oficina podía ver el jardín donde Alondra trabajaba cada mañana, pero había perfeccionado el arte de no mirar. Alondra, por su parte, había comenzado a experimentar algo nuevo, una extraña sensación de vacío que crecía en su pecho cada vez que él la ignoraba. No era tristeza, era algo más profundo. Era el despertar de una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse. ¿Qué estaba haciendo con su vida? El miércoles por la mañana, mientras organizaba la biblioteca, encontró un libro olvidado entre los cojines del sofá de cuero. 100 años de soledad, de García Márquez. Las páginas estaban marcadas con notas al margen escritas con la letra elegante de Gael. Una frase estaba subrayada. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Su corazón se aceleró. ¿Habría pensado en ella al leer esas líneas? Se reprendió inmediatamente por la estupidez de esa esperanza. «¿Qué haces ahí parada como una estatua?». La voz áspera la sacó de su ensimismamiento. Gael estaba en el umbral, observándola con una mezcla de irritación y algo más que no supo descifrar. «Encontré su libro, señor», murmuró extendiendo el ejemplar hacia él. Gael se acercó y por primera vez en años, el espacio entre ellos se redujo a menos de 1 metro. Alondra pudo percibir el sutil aroma de su colonia, una mezcla de cedro y bergamota que se había grabado en su memoria desde la adolescencia. Cuando él tomó el libro, sus dedos se rozaron brevemente. Fue apenas 1 segundo, pero Alondra sintió como si hubiera tocado fuego. Gael retiró la mano como si hubiera sentido lo mismo. «Ten más cuidado con mis pertenencias», le advirtió, pero su voz había perdido parte de su frialdad habitual. «Por supuesto, disculpe», respondió ella, pero esta vez no bajó la mirada. Sus ojos se encontraron, y por un momento imposible, el tiempo se detuvo. Gael la observó realmente por primera vez en años. Notó cómo sus ojos castaños tenían destellos dorados a la luz de la ventana, cómo su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, cómo sus labios se entreabrían ligeramente cuando estaba nerviosa. Pero entonces, como si hubiera despertado de un hechizo, él se irguió y la máscara de indiferencia regresó a su rostro. «Asegúrate de que esto no vuelva a pasar», murmuró antes de salir de la biblioteca con pasos decididos. Alondra se quedó sola, temblando. Había visto algo en sus ojos, una fisura en esa armadura perfecta que él mantenía a su alrededor, pero también había visto cómo él la había cerrado deliberadamente. Esa tarde, mientras preparaba té para la señora Esquerra, escuchó fragmentos de una conversación telefónica que cambiaría todo. «Sí, madre, ya es hora de que me case», decía Gael desde el estudio. «Tienes razón, la familia Mendoza sería una alianza perfecta. Isabela es apropiada». Las tazas temblaron en las manos de Alondra. Isabela Mendoza. La había visto en las páginas sociales. Rubia, elegante, heredera de una fortuna comparable a la de los Esquerra. Todo lo que ella nunca podría ser. «Arregla la cena para el próximo sábado», continuó Gael. «Es hora de formalizar esto». Alondra dejó la bandeja sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó por toda la casa, seguido de un silencio incómodo. Sabía que él había escuchado. Unos segundos después, Gael apareció en la cocina. Su expresión era indescifrable. «¿Algún problema?», preguntó con falsa calma. «No, señor, solo
Se me resbaló la bandeja. Mintió, sin poder ocultar completamente la tormenta en sus ojos. Gael la estudió durante unos segundos que se sintieron como siglos. Había algo diferente en la forma en que ella lo miraba. Ya no había esa adoración ciega que había aprendido a ignorar. Había algo más desafiante, más dolido. «Ten más cuidado», murmuró, pero sin la dureza usual en su voz. Esa noche, Alondra no pudo dormir. Se dirigió al jardín buscando el consuelo de la brisa nocturna entre los naranjos. Las estrellas brillaban sobre Sevilla como diamantes dispersos en terciopelo negro. «No deberías estar aquí a esta hora», se giró, sobresaltada. Gael estaba allí, sin chaqueta, con la camisa parcialmente desabrochada. Se veía diferente bajo la luz de la luna, más humano, menos inalcanzable. «Lo siento, yo no podía dormir», admitió. «Ni yo», confesó él, acercándose lentamente. Se quedaron en silencio, rodeados por el perfume de los azahares. Por primera vez en años no había jerarquías entre ellos, solo dos personas despiertas en la madrugada. «¿Por qué?», preguntó Alondra de repente, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. «¿Por qué qué?», respondió él, aunque ambos sabían exactamente a qué se refería. «¿Por qué nunca me ves?». Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron como un grito en la quietud del jardín. Gael se tensó. Durante años había perfeccionado el arte de no verla, de tratarla como parte del paisaje, pero ahora, bajo las estrellas de Sevilla, con ella mirándolo con esa mezcla de dolor y valentía, no podía seguir fingiendo. «Porque si te viera realmente», murmuró, su voz apenas audible, «no podría seguir viviendo como vivo». La confesión flotó entre ellos como una burbuja de cristal a punto de estallar. Alondra sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje. Pero antes de que pudiera responder, Gael se alejó hacia la casa, dejándola sola entre los naranjos con el eco de unas palabras que cambiarían todo para siempre. Los días posteriores a la confesión nocturna de Gael transcurrieron como una sinfonía desafinada. Él había regresado a su frialdad habitual, pero ahora había algo forzado en su indiferencia, como si llevara una máscara que le quedara demasiado pequeña. Alondra, por su parte, caminaba por la mansión como si estuviera en trance. Las palabras de él resonaban constantemente en su mente. «Porque si te viera realmente, no podría seguir viviendo como vivo». Pero esas palabras, en lugar de darle esperanza, habían abierto una herida que no sabía cómo sanar. El viernes llegó Isabela Mendoza para la cena de compromiso. Era exactamente como Alondra la había imaginado, alta, rubia, con una elegancia que parecía haber nacido con ella. Su risa cristalina llenaba los pasillos de la mansión mientras recorría los jardines del brazo de Gael, quien representaba perfectamente el papel del novio complaciente. «Es preciosa, ¿verdad?», comentó Esperanza, mientras ambas observaban desde la ventana de la cocina. Alondra no respondió. No podía. Algo dentro de ella se estaba quebrando lentamente, como un jarrón de cristal bajo presión. Durante la cena, tuvo que servir a la mesa. Cada vez que se acercaba, podía sentir la tensión irradiando de Gael. Aunque él mantenía conversaciones animadas con su prometida sobre viajes a París y planes de boda. «Alondra, ¿verdad?», le preguntó Isabela de repente, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Gael me ha contado que prácticamente creciste en esta casa». «Sí, señorita», respondió Alondra con voz neutra. «Qué encantador. Debe ser como tener una mascota de la familia», rió Isabela sin malicia aparente, pero las palabras se clavaron en el corazón de Alondra como puñales. Gael se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. Esa noche, después de limpiar los restos de la celebración, Alondra se encontró cara a cara con Gael en el pasillo. Él parecía querer decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas entre ellos como pájaros enjaulados. «Felicidades», murmuró ella finalmente. «Isabela es perfecta para usted». «Alondra», comenzó él, pero ella ya se alejaba escaleras arriba. El sábado por la mañana, mientras Gael e Isabela desayunaban en la terraza, Alondra tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No más esperanzas vanas, no más vivir como una sombra en la vida de alguien que nunca la vería como igual. Encontró a su madre en el lavadero, doblando sábanas con la precisión que caracterizaba todo en esa casa. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo su voz más firme de lo que había sonado en años. Esperanza levantó la mirada
y vio algo en los ojos de su hija que la alarmó inmediatamente. «¿Qué pasa, niña?» «Me voy de aquí. Me voy de Sevilla». Las sábanas cayeron de las manos de Esperanza. «¿Qué estás diciendo? Esta es nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra vida». «No, mamá. Esta es su casa, su vida. Yo he sido solo una espectadora». Alondra se sentó junto a su madre. «Tengo 22 años y no he vivido ni un solo día para mí misma. Esto es por él, ¿verdad? Por el señor Gael». Alondra asintió, las lágrimas finalmente liberándose. «He desperdiciado años amando a alguien que ve mi amor como una molestia, que se avergüenza tanto de cualquier sentimiento hacia mí que prefiere casarse con alguien a quien no ama». Esperanza tomó las manos de su hija entre las suyas. «¿Y a dónde irás? ¿Cómo vas a sobrevivir?» «A Madrid. Prima Jimena me ha ofrecido quedarme con ella mientras busco trabajo. Puedo empezar de nuevo allí. Puedo ser alguien más que la hija de la gobernanta». El plan se había estado formando en su mente durante días. Jimena Herrera, su prima y mejor amiga, trabajaba como enfermera en Madrid y siempre le había dicho que tenía un lugar en su pequeño apartamento. «¿Cuándo?», preguntó Esperanza resignada. «Esta noche, después de que todos se duerman». Las dos mujeres se abrazaron, llorando en silencio por el final de una era. Esa tarde, mientras empacaba sus pocas pertenencias, Alondra escuchó las risas de Gael e Isabela planeando su futuro en el jardín. Cada palabra era como sal en una herida abierta. A las 11 de la noche, con una pequeña maleta en la mano y el corazón fragmentado, Alondra caminó por los pasillos de la mansión por última vez. Se detuvo frente al despacho de Gael, donde una luz tenue indicaba que aún estaba despierto. Por un momento, consideró golpear la puerta, decirle que se iba, preguntarle si eso significaba algo para él, pero entonces recordó su silencio durante la cena, la forma en que había permitido que Isabela la humillara sin defenderla. En lugar de eso, deslizó una carta bajo la puerta y continuó su camino. La carta era breve. «Señor Esquerra, he decidido buscar mi camino fuera de esta casa. Gracias por enseñarme que el amor unilateral no es amor, es autodestrucción. Que sea muy feliz con señorita Mendoza. Alondra Cebrián». Dentro del despacho, Gael levantó la vista de sus documentos al escuchar el ruido. Vio el sobre blanco deslizándose bajo la puerta y algo en su pecho se contrajo dolorosamente. Pero cuando finalmente leyó la carta, ya era demasiado tarde. El taxi que llevaba a Alondra hacia su nueva vida ya había desaparecido en las calles nocturnas de Sevilla, llevándose con él la única mujer que lo había amado de verdad. Gael se quedó inmóvil, con la carta temblando en sus manos, sin saber que acababa de comenzar el capítulo más vacío de su vida. 3 años después, Madrid. El hospital Ramón y Cajal bullía con la actividad matutina cuando Alondra Cebrián, ahora de 25 años, atravesó los pasillos con una confianza que habría sido impensable en su vida anterior. Sus pasos eran firmes, su espalda erguida, y en sus ojos brillaba una determinación que había forjado a través del dolor y la reinvención. «Buenos días, doctora Cebrián», la saludó el enfermero Rodrigo mientras se cruzaban cerca de urgencias. «Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo van las cosas en pediatría?», respondió con una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. Alondra había conseguido lo imposible, transformarse completamente. Después de 3 años de estudios intensivos, becas de excelencia académica y trabajo incansable, se había graduado como psicóloga clínica, especializándose en terapia familiar. El hospital la había contratado inmediatamente para trabajar con familias en crisis. La mujer que había llegado a Madrid con una maleta y el corazón roto ya no existía. En su lugar había una profesional respetada, independiente, que había aprendido a amarse a sí misma antes de amar a cualquier otra persona. «Alondra», gritó una voz familiar desde el final del pasillo. Jimena Herrera corría hacia ella con su típica energía desbordante. A los 30 años, seguía siendo la misma mujer espontánea y leal que había abierto las puertas de su casa y su corazón a su prima cuando más lo necesitaba. «¿Ya terminaste con la familia Montenegro?», preguntó Jimena, ajustándose la bata de enfermera. «Sí, fue una sesión muy productiva. El pequeño Nicolás finalmente está empezando a abrirse sobre el divorcio de sus padres». Alondra guardó sus notas en la carpeta. «¿Almorzamos juntas?». «Por supuesto, pero antes…». Jimena bajó la voz con una sonrisa traviesa. «El doctor Olaya preguntó por ti otra vez».
Alondra sintió un calor familiar en las mejillas. Lisandro Olaya había llegado al hospital 6 meses atrás como parte del programa de médicos voluntarios que rotaban entre España y zonas en crisis internacional. A los 36 años, era todo lo que Gael Ezquerra no había sido: atento, cálido, y la veía exactamente como era. «Jimena, ya hemos hablado de esto», comenzó Alondra. «¿De qué? ¿De qué es guapo, inteligente, soltero y obviamente enamorado de ti? Ay, prima, después de 3 años, creo que es hora de que dejes entrar a alguien bueno en tu vida». Antes de que Alondra pudiera responder, la voz profunda y gentil del doctor Olaya resonó detrás de ellas. «Doctora Cebrián, ¿podría hablar con usted un momento?». Alondra se giró y, como siempre, se sintió desarmar por la calidez de sus ojos oscuros. Lisandro tenía una de esas sonrisas que parecían iluminar habitaciones enteras y una manera de mirarla que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Por supuesto, doctor Olaya. Lisandro, por favor, después de 6 meses trabajando juntos, creo que podemos ser menos formales», rió suavemente. Jimena se alejó con una sonrisa cómplice, dejándolos solos en el pasillo. Quería preguntarle si... Lisandro se pasó una mano por su cabello castaño, un gesto que Alondra había aprendido a reconocer cuando estaba nervioso. «Este sábado hay una exposición de arte contemporáneo en el Reina Sofía. Me preguntaba si le gustaría acompañarme». Alondra sintió mariposas en el estómago. Durante meses habían mantenido una amistad profesional que rozaba constantemente los límites de algo más profundo. Él la había invitado a tomar café después del trabajo, a cenar en grupo con otros colegas, pero esta era la primera vez que le proponía algo que sonaba definitivamente a una cita. «Me encantaría», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez de su respuesta. La sonrisa de Lisandro se amplió hasta casi tocar sus ojos. «Perfecto, la recojo a las 4, si le parece bien». Mientras lo veía alejarse hacia urgencias, Alondra sintió algo que había creído perdido para siempre: la posibilidad de un amor recíproco. Esa noche, en el pequeño pero acogedor apartamento que compartía con Jimena en el barrio de Malasaña, las dos mujeres cenaban pasta mientras planificaban el look para la cita del sábado. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo Jimena de repente, su voz cargada de emoción. «Cuando llegaste hace 3 años, estabas tan rota, prima, y mira en lo que te has convertido». Alondra sonrió, recordando a esa chica de 22 años que había llegado a Madrid con los ojos hinchados de tanto llorar. «Tuve la mejor maestra en Fortaleza», respondió apretando la mano de su prima. «No sé qué hubiera sido de mí sin ti. Te convertiste en quien estabas destinada a ser. Esa mansión en Sevilla te tenía enjaulada. Aquí has podido volar». Era cierto. En Madrid había descubierto que era capaz de lograr cosas que nunca había imaginado. Había destacado en la universidad, había establecido relaciones profesionales sólidas, había ayudado a decenas de familias a sanar sus heridas emocionales. Se había convertido en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser, y ahora, por primera vez en años, sentía que tal vez estaba lista para abrir su corazón otra vez. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa primaveral que parecía susurrar promesas de nuevos comienzos. Alondra se vistió con un vestido azul marino que realzaba sus ojos y se recogió el cabello en un moño elegante pero relajado. Cuando Lisandro llegó puntualmente a las 4, con flores silvestres en lugar de rosas costosas, Alondra supo que estaba ante un hombre completamente diferente a cualquiera que hubiera conocido. «Está preciosa», le dijo con una sinceridad que la hizo ruborizar. Mientras caminaban hacia el museo, conversando sobre arte, medicina y sus sueños futuros, Alondra se sintió más liviana de lo que había estado en años. No sabía que a 300 kilómetros de distancia, en una mansión de Sevilla, un hombre solitario sostenía una carta arrugada entre sus manos, preguntándose por milésima vez dónde estaría la única mujer que había logrado tocar su alma. La exposición en el Reina Sofía había sido solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Lisandro y Alondra comenzaron a construir algo hermoso y genuino. Él la llevaba a pequeños restaurantes donde podían conversar durante horas, a paseos por el Retiro, donde el mundo parecía detenerse, a conciertos íntimos, donde la música creaba una burbuja perfecta alrededor de ellos. Era un cortejo diferente a todo lo que Alondra había imaginado.
No había la tensión angustiosa del amor no correspondido, sino la calidez serena de dos almas que se reconocían mutuamente. Una tarde de jueves, después de una sesión particularmente difícil con una familia que atravesaba una crisis, Alondra salió del hospital sintiéndose emocionalmente agotada. Lisandro la esperaba en la entrada, como había comenzado a hacer últimamente. «Día difícil», observó él, leyendo inmediatamente su expresión. «Los Montenegro están atravesando un momento muy complicado. La separación está afectando mucho al pequeño Nicolás», suspiró Alondra. «A veces siento que no puedo hacer lo suficiente». Lisandro tomó su mano con esa naturalidad que la seguía sorprendiendo. «Ven conmigo, tengo algo que mostrarte». La llevó hasta su coche, un Seat León modesto pero bien cuidado, muy diferente a los vehículos de lujo que había conocido en su vida anterior. Condujeron hasta las afueras de Madrid, donde Lisandro se detuvo frente a un pequeño centro comunitario, en un barrio humilde. El letrero decía, «Centro de Apoyo Familiar San Vicente». «¿Qué es este lugar?», preguntó Alondra intrigada. «Es donde trabajo los fines de semana como voluntario. Ofrecemos atención médica gratuita a familias que no pueden costearla». Lisandro la miró con una intensidad nueva. «Quería que lo conocieras porque este lugar me define tanto como el hospital». Entraron al centro, donde fueron recibidos por Carmen, una mujer mayor que dirigía el lugar con mano firme y corazón grande. «Doctor Olaya, no esperaba verlo hasta el sábado», exclamó Carmen. «¿Y quién es esta hermosa señorita?» «Carmen, te presento a Alondra». «Alondra». Carmen es la alma de este lugar. Mientras recorrían las instalaciones modestas pero llenas de calidez, Alondra observó cómo Lisandro interactuaba con cada persona. Los niños corrían hacia él como si fuera un superhéroe. Las madres lo saludaban con respeto y cariño genuino. Los ancianos le palmoteaban la espalda como a un hijo. «Doctor, ¿podría revisar a mi nieta?», preguntó una señora mayor. «Ha tenido fiebre desde ayer». Sin dudarlo, Lisandro se arrodilló junto a la pequeña y comenzó a examinarla con una paciencia infinita. «Es solo un resfriado, señora Pilar, pero voy a darle algunas vitaminas y un jarabe natural que la ayudará a sentirse mejor». Alondra observó la escena con el corazón encogido. Este hombre no solo era gentil con ella, era gentil con el mundo entero. Cuando salieron del centro, ya había anochecido. Se sentaron en un pequeño banco frente a un parque infantil, donde algunos niños jugaban bajo las luces amarillentas de las farolas. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Alondra suavemente. Lisandro tardó unos segundos en responder, como si estuviera organizando pensamientos complejos. «Porque quería que vieras quién soy realmente. No solo el médico del hospital, sino todo lo que soy», se giró hacia ella. «Alondra, lo que siento por ti es diferente a cualquier cosa que haya experimentado antes». El corazón de Alondra se aceleró. Durante semanas habían estado caminando alrededor de esa confesión, pero escucharla en voz alta la conmovió profundamente. «Yo también siento algo especial contigo», admitió, «pero necesitas saber que tengo heridas del pasado que aún estoy sanando». «Todos las tenemos», respondió él, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que la desarmó. «La diferencia es si elegimos sanar juntos o seguir sangrando solos». Cuando Lisandro la besó bajo las estrellas de Madrid, Alondra sintió algo que había creído imposible, la paz de ser amada exactamente como era. Mientras tanto, en Sevilla, Gael Ezquerra caminaba por los pasillos vacíos de su mansión como un fantasma. Su matrimonio con Isabela había durado apenas 8 meses antes de terminar en un divorcio amargo. Ella había descubierto lo que él tardó demasiado en admitir, que nunca había logrado amarla porque su corazón estaba preso en el recuerdo de alguien más. «Señor Gael», lo llamó Esperanza desde la entrada del despacho. «Su cena está servida». Esperanza había envejecido en esos 3 años. El cabello más gris, más arrugas alrededor de los ojos y una tristeza permanente que Gael había aprendido a reconocer como culpa. «Esperanza», la detuvo antes de que se fuera. ¿Has sabido algo de ella?». Era la misma pregunta que hacía cada pocos meses, siempre con la misma esperanza desesperada. «No, señor, ya le he dicho que no tengo contacto con mi hija desde que se fue». Era mentira. Esperanza hablaba con Alondra cada semana. Había celebrado su graduación a través de videollamadas, conocía cada detalle de su nueva vida, pero había prometido a su hija mantener su ubicación en secreto
y era una promesa que pensaba cumplir. Si alguna vez necesitara algo, murmuró Gael. Si mi hija necesitara algo, sería la última en recurrir a esta casa, respondió Esperanza con una firmeza que sorprendió al propio Gael. Esa noche, Gael se dirigió hacia la biblioteca donde todo había comenzado a cambiar. Tomó el mismo libro de García Márquez que Alondra había encontrado años atrás y releyó la frase subrayada: «Era inevitable». El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Por primera vez en 3 años, se preguntó si era demasiado tarde para reescribir ese destino. El destino tiene formas crueles de entrecruzar caminos que debían permanecer separados para siempre. Gael Ezquerra había viajado a Madrid para cerrar un acuerdo importante con una cadena de hospitales privados. Su empresa textil estaba diversificando hacia el sector salud, y el Hospital Ramón y Cajal era una de las instituciones que estaba evaluando para una posible alianza. Caminaba por los pasillos del hospital, acompañado del director administrativo, discutiendo cifras y proyecciones, cuando el mundo se detuvo a su alrededor. Allí estaba ella, Alondra Cebrián. Pero no la Alondra que recordaba, tímida, sumisa, vestida con el uniforme de servicio. Esta mujer llevaba una bata blanca profesional, hablaba con autoridad a un grupo de residentes y irradiaba una confianza que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Doctora Cebrián», decía el director, «uno de nuestros mejores elementos en psicología clínica». Gael se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. La niña que había crecido limpiando su casa era ahora doctora, una profesional respetada. Todo lo que él nunca imaginó que podía ser. Alondra no lo había visto aún. Estaba explicando un protocolo de tratamiento familiar cuando sintió una mirada intensa sobre ella. Se giró lentamente y sus ojos se encontraron con los de Gael Ezquerra. El tiempo se detuvo para ambos. 3 años de distancia se evaporaron en un segundo. Ella vio al hombre que había sido su obsesión, su tormento, su primer amor. Él vio a la mujer que había desaparecido de su vida como humo, dejando un vacío que nunca había logrado llenar. «Alondra», murmuró él, olvidando completamente dónde estaba. «Señor Ezquerra», respondió ella con una frialdad que él no recordaba en su voz. El director los miraba confundido. «¿Se conocen?» «De Sevilla», respondió Alondra brevemente. «Disculpen, tengo una consulta urgente». Y se alejó con pasos firmes, dejando a Gael con 1000 preguntas atragantadas en la garganta. Durante el resto de la reunión, Gael fue incapaz de concentrarse. Su mente estaba completamente ocupada procesando el encuentro. Alondra estaba aquí, en Madrid. Era doctora. Había cambiado completamente. Pero sobre todo, ¿por qué se había ido sin decir nada? Cuando terminó la reunión, decidió esperarla en el estacionamiento del hospital. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había pasado. A las 6 de la tarde, la vio salir, pero no estaba sola. Un hombre alto, de cabello castaño y sonrisa cálida, caminaba a su lado. La tomaba de la mano con una naturalidad que hizo que algo feroz despertara en el pecho de Gael. Alondra reía por algo que él había dicho, una risa libre y genuina que Gael nunca había logrado provocar. Los vio subir al coche del hombre, vio cómo él le abría la puerta con galantería, vio cómo se inclinaba para besarla suavemente antes de arrancar. Gael sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Esa noche, en su suite del Hotel Villamagna, Gael no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con la imagen de Alondra y ese hombre quemándole la retina. Al día siguiente, canceló todas sus reuniones y regresó al hospital. Esta vez, se las arregló para conseguir información. «Doctor Lisandro Olaya», le informó discretamente una secretaria. «Médico voluntario, muy respetado aquí. Dicen que él y la doctora Cebrián son pareja desde hace unos meses». La palabra pareja resonó en su cabeza como un grito. Esperó hasta que terminara el turno de Alondra y la interceptó en el estacionamiento. «Tenemos que hablar», le dijo, bloqueando su camino hacia el coche. Alondra lo miró con una serenidad que lo descolocó. «No tenemos nada de qué hablar, señor Ezquerra». «¿Señor Ezquerra?» Una risa amarga escapó de sus labios. «Después de todo lo que...» «Así me vas a tratar». «¿Todo lo que, Gael? ¿Qué pasó entre nosotros exactamente?» Su voz era firme, pero había dolor en sus ojos. «Porque yo recuerdo años de ser invisible para ti.
Recuerdo ser tratada como parte del mobiliario. «Tú no entiendes», comenzó él. «Entiendo perfectamente. Entiendo que nunca fui lo suficientemente buena para Gael Esquerra, hasta que desaparecí y tu ego se sintió herido». Las palabras de ella lo golpearon como bofetadas. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque me cansé de amar a alguien que se avergonzaba de mí, porque decidí buscar a alguien que me viera como merezco ser vista». «¿Como ese médico?». La pregunta salió cargada de veneno. «Como Lisandro, sí. Un hombre que me ama por quien soy, no a pesar de quién soy». Gael sintió como si hubiera recibido una puñalada, el nombre de otro hombre en sus labios, dicho con esa ternura, esa confianza. «¿Lo amas?», preguntó, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Alondra lo miró durante largos segundos. En sus ojos, Gael vio reflejado todo lo que había perdido, todo lo que había sido demasiado orgulloso para valorar cuando lo tenía. «Estoy aprendiendo lo que es ser amada de verdad», respondió finalmente, «y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, destruya eso». Se dirigió hacia su coche, pero Gael la detuvo tomándola del brazo. «Alondra, espera. Yo necesito que sepas que... ¿Qué me extrañaste? ¿Qué te arrepientes?». Se liberó de su agarre. 3 años, Gael. 3 años en los que no moviste un dedo para buscarme. Y ahora apareces aquí. ¿Para qué? ¿Para recordarme lo que nunca pude ser para ti? ¿Para decirte que fui un idiota, que no supe valorarte, que he estado muerto estos 3 años sin ti?» La confesión flotó entre ellos como una bomba a punto de explotar. «Es demasiado tarde», murmuró ella, con lágrimas amenazando sus ojos. «Construí una nueva vida, una vida en la que valgo algo». Se subió al coche y arrancó, dejando a Gael solo en el estacionamiento con el sabor amargo de la pérdida. Pero mientras la veía alejarse, algo primitivo y posesivo despertó en él. No la había perdido para siempre. No podía haberla perdido. Había cometido errores, sí, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Gael Esquerra no se había convertido en billonario aceptando derrotas, y Alondra Cebrián no iba a ser la excepción. Gael Esquerra no regresó a Sevilla. En lugar de eso, alquiló un apartamento en Madrid y comenzó una campaña silenciosa pero sistemática para infiltrarse en la vida de Alondra. Canceló reuniones importantes en otras ciudades, delegó decisiones cruciales a sus socios, todo con un solo objetivo: reconquistarla. Era una obsesión que rayaba en la locura y él lo sabía, pero 3 años de vacío habían cristalizado en una certeza inquebrantable. Alondra le pertenecía, siempre le había pertenecido. La primera señal de que algo había cambiado llegó un martes por la mañana, cuando Alondra encontró un ramo de gardenias en la recepción del hospital, las flores que ella solía cuidar en el jardín de la mansión Esquerra. La tarjeta no llevaba firma, pero ella reconoció inmediatamente la letra elegante. «Tienes un admirador secreto», bromeó Jimena, inhalando el aroma de las flores. Alondra sintió un escalofrío de inquietud. Gael estaba enviando un mensaje. La recordaba. La había observado durante todos esos años, más de lo que había admitido. Al día siguiente llegaron más flores, y al siguiente también. «Esto empieza a parecer acoso», murmuró Jimena, preocupada. «¿Quién las está enviando?». Alondra no respondió, pero esa tarde decidió confrontar la situación. Había visto el Mercedes negro estacionado frente al hospital durante 3 días consecutivos. Un coche demasiado elegante para ese barrio, con cristales tintados que no permitían ver al conductor. Se acercó al vehículo y golpeó la ventanilla. Esta se bajó lentamente, revelando el rostro tenso de Gael. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó directamente. «Esperándote», respondió él con una naturalidad que la irritó. «Gael, esto tiene que parar. No puedes aparecer en mi trabajo, no puedes enviarme flores, no puedes... ¿No puedo qué? ¿Intentar hablar contigo? ¿Disculparme? No puedes alterar mi vida», explotó ella. «Tengo una carrera, una relación, una estabilidad que me costó años construir». «Una relación», repitió él como si la palabra fuera veneno. «Con ese médico. Con Lisandro, sí. Un hombre que me respeta, que me valora, que no te conoce como yo te conozco», la interrumpió Gael, saliendo del coche. De pie frente a ella, Alondra pudo ver los estragos que 3 años habían causado en él. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, y en sus ojos verdes había una desesperación que nunca había visto antes. «Tú no me conoces, Gael. Nunca me conociste.
La mujer que crees recordar ya no existe. Eso no es verdad. Puede que tengas un título ahora, puede que vistas diferente, pero sigues siendo tú. Sigues siendo la mujer que me amó durante años. La mujer que te amó era una niña ingenua que confundió obsesión con amor. Alondra retrocedió. Yo crecí. Es hora de que tú también lo hagas. Esa noche, Alondra llegó a casa emocionalmente agotada. Jimena la esperaba con una expresión preocupada. Prima, necesitamos hablar. Lisandro llamó 3 veces preguntando por ti. Dice que tenían una cita y que no apareciste. Alondra se llevó las manos a la cabeza. Había olvidado completamente su cena con Lisandro, demasiado alterada por el encuentro con Gael. Tengo que llamarlo, murmuró, pero en ese momento sonó el timbre. Era Lisandro con una expresión que mezclaba preocupación y confusión. ¿Estás bien? Te estuve esperando en el restaurante y cuando no llegaste, pensé que había pasado algo. La culpa la golpeó como una bofetada. Este hombre bueno, que la trataba como una reina, había estado esperándola mientras ella discutía con fantasmas del pasado. Lo siento mucho, Lisandro. Tuve un problema en el hospital que me alteró y... ¿Qué tipo de problema?, preguntó él tomando sus manos entre las suyas. Alondra vaciló. ¿Cómo explicarle que su pasado había regresado para atormentarla? ¿Cómo contarle sobre Gael sin sonar como una mujer que no había superado un amor de juventud? Solo un caso difícil. Una familia que me recordó cosas dolorosas de mi pasado. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lisandro la estudió con esos ojos sabios que parecían ver más de lo que ella quería revelar. Alondra, si hay algo que te está perturbando, puedes contármelo. Sabes que puedes confiar en mí. Lo sé, murmuró ella, sintiéndose terrible por no poder ser completamente honesta. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Gael parecía estar en todas partes. En el café donde desayunaba, en el parque donde paseaba con Lisandro, en la librería donde compraba sus novelas favoritas. Nunca se acercaba directamente, pero su presencia era una constante amenazante. Las flores siguieron llegando, gardenias, siempre gardenias. Y con ellas, pequeñas notas que la transportaban a momentos específicos de su juventud. ¿Recuerdas cuando tenías 16 años y leías en el jardín? Yo te observaba desde mi ventana, deseando tener el valor de bajar a hablar contigo. La tarde que te lastimaste la mano podando las rosas, quise correr a ayudarte, pero me detuve en las escaleras. El día que cumpliste 18 años, te vi soplar las velas en la cocina con tu madre y deseé poder darte el mundo entero. Cada nota era una puñalada de dolor y confusión. ¿Era posible que él hubiera estado consciente de ella todos esos años? ¿Que hubiera luchado contra sus sentimientos tanto como ella había luchado por expresar los suyos? El viernes por la noche, mientras cenaba con Lisandro en su restaurante favorito, Alondra no pudo evitar buscar con la mirada el familiar Mercedes negro. Y allí estaba, estacionado al otro lado de la calle. «Estás distraída», observó Lisandro suavemente. «Perdón, yo...», comenzó ella, pero entonces lo vio. Gael había salido del coche y caminaba directamente hacia el restaurante. El pánico se apoderó de ella. No podía permitir que estos dos mundos colisionaran. No así. «Lisandro, tenemos que irnos, ahora». «¿Por qué? Ni siquiera hemos terminado de...». Pero era demasiado tarde. Gael ya estaba entrando al restaurante, su mirada fija en su mesa. Se acercó con pasos decididos, ignorando las miradas curiosas de otros comensales. «Buenas noches», dijo con esa cortesía fría que había perfeccionado en años de reuniones de negocios. Lisandro se levantó instintivamente, su entrenamiento médico haciéndole evaluar inmediatamente a este desconocido que emanaba tensión. «¿Podemos ayudarlo?», preguntó con educación pero firmeza. «En realidad, vine a hablar con Alondra». Gael la miró directamente. «Sobre un asunto familiar urgente de Sevilla». La mentira fue tan convincente que por un momento Alondra casi se la creyó. Lisandro la miró buscando confirmación. «Alondra, ¿conoces a este señor?». Ella se sintió atrapada entre dos mundos, entre dos hombres, entre dos versiones de sí misma. La Alondra del pasado que había amado desesperadamente a Gael y la Alondra del presente que había encontrado la paz con Lisandro. «Sí», murmuró finalmente, «lo conozco». El silencio en el restaurante se volvió denso como el humo. Alondra podía sentir las miradas curiosas de otros comensales mientras los tres permanecían inmóviles, como actores en una obra que nadie había ensayado. «¿Asunto familiar?»,
preguntó Lisandro, su voz médica evaluando cada palabra. Alondra, nunca mencionaste que tuvieras familia en Sevilla que no es familia de sangre, interrumpió Gael con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero Alondra y yo tenemos una historia muy larga. Alondra sintió como si estuviera al borde de un precipicio. Cada palabra que salía de la boca de Gael era una piedra que la empujaba hacia el abismo. Gael, por favor, murmuró. Gael. Lisandro repitió el nombre, y algo en su expresión cambió. Gael Ezquerra. La forma en que dijo el nombre completo sorprendió a ambos. Lisandro conocía ese apellido. Veo que mi reputación me precede, dijo Gael con arrogancia. Tu reputación empresarial, sí. Los hospitales donde he trabajado conocen bien los métodos de adquisición de tu empresa. Lisandro no se sentó, manteniendo su postura defensiva. Pero me pregunto, ¿qué tipo de historia larga tienes con Alondra? Gael sonrió de manera predatoria. El tipo que no se olvida fácilmente. ¿Verdad, Alondra? Nos vamos, dijo Alondra de repente levantándose. Lisandro, vámonos, por favor. Pero Lisandro no se movió. Sus ojos, normalmente cálidos, habían adquirido una dureza que Alondra nunca había visto. No creo que necesito entender qué está pasando aquí. Miró directamente a Gael. ¿Por qué persigues a mi novia? La palabra novia resonó en el aire como una declaración de guerra. Gael se irguió y por primera vez Alondra vio al depredador empresarial que había construido un imperio. ¿Tu novia? Rió secamente. Doctor, me temo que no conoces la historia completa. Gael, basta. Alondra se interpuso entre los dos hombres. ¿Basta de qué? ¿De decir la verdad? Gael la miró con una intensidad que la hizo retroceder. ¿Le has contado sobre nosotros? ¿Sobre los años que pasaste amándome? ¿Sobre las noches que llorabas por mí? Cada palabra fue como una bofetada pública. Alondra sintió como si la estuvieran desnudando emocionalmente frente a una audiencia. Eso es suficiente. Intervino Lisandro, su voz médica reemplazada por algo más peligroso. No sé qué tipo de relación tuvieron, pero sea lo que sea, está claro que ya terminó. ¿Terminó? Gael se acercó a Lisandro. Doctor, el amor verdadero nunca termina, solo se pausa. El amor verdadero no persigue, no acosa, no invade la vida de alguien que claramente quiere seguir adelante. Lisandro había dado en el clavo, y Gael lo sabía. Su máscara de civilidad comenzó a resquebrajarse. Usted no la conoce como yo la conozco. No sabe lo que hemos compartido. Sé lo suficiente. Sé que ella construyó una nueva vida aquí. Sé que es feliz. Y sé que apareciste de la nada para destruir esa felicidad. Yo no vine a destruir nada, explotó Gael. Vine a recuperar lo que siempre fue mío. Ella no es tu propiedad. Lisandro dio un paso hacia él. Es una mujer libre que tomó sus propias decisiones. Alondra observaba el intercambio con horror creciente. Estos dos hombres estaban hablando de ella como si no estuviera presente, como si fuera un objeto de disputa en lugar de una persona con voluntad propia. «¡Basta los dos!», gritó, sorprendiendo a todo el restaurante. El silencio fue inmediato y absoluto. Alondra respiraba agitadamente, sus manos temblando de rabia y frustración. «No soy propiedad de nadie. No soy un premio que se gana ni un objeto que se recupera». Miró a ambos hombres. «Soy una mujer adulta que puede tomar sus propias decisiones». Se dirigió hacia la salida, pero Gael la siguió. «Alondra, espera». «No». Se giró hacia él con una fiereza que lo detuvo en seco. «No voy a esperar más, Gael. Pasé años esperando que me vieras, esperando que me valoraras, esperando migajas de tu atención. No voy a volver a ser esa mujer. Pero yo te veo ahora, te valoro ahora. Ahora, cuando ya no me necesitas, cuando ya no soy accesible». Las lágrimas comenzaron a brotar. «Esto no es amor, Gael, es ego herido». Salió del restaurante casi corriendo, con Lisandro siguiéndola de cerca. Gael se quedó inmóvil, viendo cómo se alejaban juntos. En el coche, Lisandro conducía en silencio mientras Alondra lloraba. Finalmente, él se detuvo en un pequeño parque y apagó el motor. «¿Quieres contarme qué acaba de pasar?», preguntó suavemente. Alondra sabía que no podía seguir mintiendo. No a él. «Crecí en su casa. Mi madre era la gobernanta de la familia Ezquerra. Yo me enamoré de él cuando era una adolescente». Lisandro escuchó sin interrumpir mientras ella le contaba toda la historia. Los años de amor no correspondido, la humillación constante, la noche que decidió irse,
los 3 años de reconstrucción. Y ahora aparece diciéndome que me amaba todo ese tiempo. Terminó. Pero, Lisandro, aunque fuera verdad, ya es demasiado tarde. Yo ya no soy esa mujer. Lisandro permaneció en silencio durante largos minutos. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente. Tengo que contarte algo, Alondra. Algo que he estado posponiendo porque me da miedo perderte. Ella lo miró, alarmada por el cambio en su tono. Antes de venir a España, trabajé en zonas de conflicto. Siria, principalmente. Allí conocí a una mujer, Nadia. Era traductora local. Nos enamoramos y yo la abandoné. Alondra sintió como si le hubieran echado agua fría. ¿La abandonaste? Cuando las cosas se pusieron peligrosas, cuando mi organización decidió evacuar al personal extranjero, ella quiso venir conmigo. Pero yo tenía miedo. Miedo de lo que significaría traerla a mi mundo. Miedo de la responsabilidad. Miedo de... ¿Qué pasó con ella?, preguntó Alondra, aunque temía la respuesta. Murió en un bombardeo 3 meses después de que me fuera. Podría haberla salvado si hubiera sido más valiente. El peso de esa confesión cayó entre ellos como un muro. Alondra entendió inmediatamente. Lisandro llevaba una culpa que lo consumía, y su relación con ella era tanto amor genuino como un intento de redención. ¿Por eso estás conmigo? ¿Para redimirte por ella? Al principio, tal vez, admitió con dolor, pero ahora te amo por quien eres. El problema es que no sé si merezco ese amor. Alondra se sintió como si estuviera en una pesadilla. El hombre que creía conocer, el hombre que representaba su nueva vida estable, también tenía fantasmas que lo atormentaban. Todos tenemos pasados, Lisandro, murmuró finalmente. La pregunta es si podemos construir un futuro a pesar de ellos. Pero mientras pronunciaba esas palabras, se preguntó si alguno de los 3 podría realmente escapar de las sombras que los perseguían. Los días posteriores al encuentro en el restaurante transcurrieron en una tensión que parecía electrificar el aire de Madrid. Alondra intentaba mantener su rutina normal en el hospital, pero la sombra de las revelaciones pesaba sobre cada momento. Lisandro se había vuelto más distante, no por falta de amor, sino por la culpa que su confesión había liberado. Durante las reuniones de equipo, se quedaba más tiempo del necesario revisando casos, como si el trabajo pudiera borrar el peso de su pasado. Gael, por su parte, había escalado su campaña de reconquista. Ya no eran solo flores. Ahora aparecían regalos en su oficina, libros de psicología infantil de primera edición, equipos médicos caros para el hospital en honor a la doctora Cebrián, donaciones millonarias a fundaciones que él sabía que ella apoyaba. «Esto es enfermizo», murmuró Jimena una tarde, observando el último envío, un set completo de enciclopedias médicas que costaba más que el salario anual de Alondra. «Prima, tienes que denunciarlo». ¿Denunciar qué? ¿Que done dinero a causas benéficas? ¿Que regale material médico al hospital? Alondra se sentía atrapada. No está haciendo nada técnicamente ilegal, pero sí está haciendo algo moralmente repugnante. Jimena se sentó frente a ella. Está usando su dinero para presionarte. Es manipulación económica. Esa tarde, mientras terminaba una sesión con la familia Montenegro, Alondra recibió una llamada que cambiaría todo. «Doctora Cebrián, soy Esperanza Cebrián». El corazón de Alondra se detuvo. Su madre nunca la llamaba al trabajo. Nunca. «Mamá, ¿qué pasa?» «Hija, necesito verte. Es sobre el señor Gael. Han pasado cosas que necesitas saber». 2 horas después, Alondra se encontraba en un pequeño café del centro de Madrid, frente a su madre que parecía haber envejecido años en los últimos meses. «Cuéntame qué pasa, mamá». Esperanza respiró profundamente antes de hablar. «El señor Gael me ofreció dinero, mucho dinero, para que le dijera dónde estás, con quién vives, todo sobre tu nueva vida». Alondra sintió como si hubiera recibido una bofetada. «¿Y tú?» «Por supuesto que no». Esperanza tomó las manos de su hija. «Pero eso no es todo. También me ofreció comprarme una casa, pagarme una pensión de por vida, todo a cambio de que te convenciera de regresar a Sevilla». «Dios mío, hija, ese hombre está obsesionado. No es amor lo que siente por ti, es posesión, y me da miedo lo que pueda hacer». Esa noche, Alondra no durmió. Las palabras de su madre resonaban en su mente como campanas de alarma. Gael no solo la estaba persiguiendo a ella, estaba intentando comprar a su familia, manipular su entorno, controlar cada aspecto de su vida. Al día siguiente, decidió confrontarlo directamente.
Sabía que él la estaría esperando en el estacionamiento del hospital, como había hecho cada día durante las últimas 2 semanas. «Tenemos que hablar», le dijo sin preámbulos cuando se acercó a su Mercedes. «Por supuesto, sube al coche». «No, aquí, en público». Gael salió del vehículo, y Alondra pudo ver que tampoco había dormido bien. Tenía ojeras profundas y una desesperación en los ojos que la alarmó. «Intentaste sobornar a mi madre», le dijo directamente. Gael no negó la acusación. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarte. Lo que sea incluye destruir mi vida profesional, manipular a mi familia, convertirme en un objeto de tu obsesión». «No es obsesión, es amor». «No», gritó ella. «El amor no compra, no controla, no persigue. El amor respeta, el amor libera, el amor permite elegir». «Tú elegiste mal», dijo él con una frialdad que la estremeció. «Elegiste a un hombre que te está usando para lavar su culpa. ¿Crees que no investigué a tu querido doctor?» Las palabras la golpearon como puñetazos. «Sé lo de Siria, sé lo de la mujer que abandonó, sé que tú eres su proyecto de redención». Gael se acercó más. «Al menos yo te amo por quien eres, no por quien necesito que seas». Por primera vez en semanas, Alondra se quedó sin palabras. Las acusaciones de Gael tocaban sus propios miedos secretos sobre la relación con Lisandro. «¿Eso no te da derecho a luchar por ti? ¿A no rendirme?» «Alondra, renuncié a todo. Dejé la empresa en manos de mis socios. Cancelé el matrimonio con Isabela antes de que fuera demasiado tarde. Vendí propiedades». «¿Qué?» «Estoy deshaciendo mi imperio, pieza por pieza. Todo lo que me separaba de ti, todo lo que me hacía creer que era demasiado bueno para amarte. Quiero demostrarte que esto es real». La confesión la dejó sin aliento. Gael Esquerra, el hombre más orgulloso que conocía, estaba destruyendo su propia vida por ella. «Gael, no puedes hacer eso. No puedes destruir tu vida por mí. Ya la destruí hace 3 años cuando te dejé ir». En ese momento, Lisandro apareció caminando hacia ellos desde la entrada del hospital. Su expresión era sombría cuando vio la proximidad entre Alondra y Gael. «¿Todo bien?», preguntó, aunque claramente no lo creía. «Lisandro, yo...», comenzó Alondra, pero entonces vio algo que la hizo palidecer. Un camión de carga venía por la calle a velocidad excesiva. El conductor parecía haber perdido el control y se dirigía directamente hacia donde ellos estaban parados. Todo pasó en cámara lenta. Lisandro gritó una advertencia y empujó a Alondra hacia un lado. Gael, viendo el peligro, se lanzó para protegerla desde el otro ángulo. El impacto fue brutal. Cuando el silencio regresó, Alondra estaba en el suelo, consciente pero aturdida. A su lado, Lisandro gemía con una pierna claramente fracturada. Y más allá, inmóvil en un charco de sangre, estaba Gael. «Llamen a una ambulancia», gritó alguien. Alondra se arrastró hasta Gael, ignorando sus propias heridas. Él tenía los ojos cerrados, la respiración laboriosa, sangre manando de una herida en la cabeza. «Gael, quédate conmigo», susurró tomando su mano. «Por favor, quédate conmigo». Él abrió los ojos lentamente, enfocándose en su rostro. «¿Estás bien?», murmuró con dificultad. «Sí, estoy bien. Tú me salvaste». Una sonrisa débil cruzó los labios ensangrentados de Gael. Valió la pena. Finalmente valió la pena. Cuando llegó la ambulancia, Alondra se encontró corriendo junto a 2 camillas. Una llevaba a Gael al borde de la muerte, la otra a Lisandro con heridas serias pero no mortales. En el hospital, mientras esperaba noticias de ambos hombres, Alondra se dio cuenta de algo que la destrozó. Por primera vez en su vida, no sabía a cuál de los dos tenía más miedo de perder. Hospital Ramón y Cajal, Unidad de Cuidados Intensivos. 5 días habían pasado desde el accidente y Alondra no había salido del hospital. Dormía en sillas incómodas, se alimentaba de café y máquinas expendedoras y dividía su tiempo entre 2 habitaciones que contenían los destinos de 2 hombres que habían marcado su vida para siempre. Lisandro había despertado al segundo día. Su pierna requeriría meses de rehabilitación, pero estaría bien. Cuando la vio entrar a su habitación con ojeras profundas y ropa arrugada, le dedicó esa sonrisa que había aprendido a amar. «Deberías estar descansando», le dijo, tomando su mano. «No puedo descansar hasta saber que ambos están bien», respondió ella honestamente. Algo cambió en la expresión de Lisandro. Era la primera vez que ella admitía abiertamente que se preocupaba por Gael. «Alondra,
Tenemos que hablar de esto. Lisandro. No, déjame decir esto. Él se incorporó en la cama con dificultad. Estos 5 días he tenido tiempo para pensar. Mucho tiempo. Alondra sintió que se acercaba una conversación que había estado temiendo. Vi cómo corriste hacia él después del accidente. Vi el terror en tus ojos cuando pensaste que podría morir. Y entendí algo que he estado negando. Una parte de tu corazón siempre le pertenecerá a él. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alondra. Eso no significa que no te ame a ti, lo sé. Pero también sé que el amor no debería ser una competencia. Lisandro acarició su rostro. Y yo he estado compitiendo contra un fantasma. Contra la culpa de Nadia. Contra la obsesión de él. Contra tus propios miedos. ¿Qué estás diciendo? Que merezco a alguien que me elija completamente. Y tú mereces estar con alguien a quien elijas sin reservas. Su voz se quebró ligeramente. No quiero ser tu refugio seguro, Alondra. Quiero ser tu aventura. Esa tarde, después de llorar hasta agotarse, Alondra entró a la habitación donde Gael había estado luchando por su vida. Los médicos dijeron que había superado lo peor, pero aún no había despertado. Se sentó junto a su cama y por primera vez en días realmente lo miró. Sin la máscara de arrogancia, sin los trajes caros, sin el poder que lo rodeaba como una armadura, se veía vulnerable, humano. 3 años, murmuró. 3 años en los que creí que no significaba nada para ti, y resulta que tú también estabas sufriendo. Tomó su mano, sorprendiéndose por lo fría que estaba. Pero ¿sabes qué, Gael? El sufrimiento no justifica la obsesión, el arrepentimiento no borra los años de indiferencia, y el amor no puede construirse sobre culpa y desesperación. Como si hubiera escuchado sus palabras, Gael abrió lentamente los ojos. Tardó unos segundos en enfocar la mirada en ella. «Alondra», susurró con voz ronca. «Hola», respondió ella suavemente. ¿Estás bien?» «Estoy bien. Gracias a ti. Ambos estamos bien». Gael intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con cuidado. «No te muevas. Los médicos dicen que tuviste suerte de estar vivo». «¿Suerte?» Una sonrisa débil cruzó su rostro. «La primera vez en mi vida que hago algo realmente valiente. Y tú lo llamas suerte». «Fue valiente», admitió ella. «También fue estúpido, pero fue valiente». Se quedaron en silencio durante unos minutos. Finalmente, Gael habló. «Lisandro, ¿cómo está?» La pregunta la sorprendió. Esperaba reproches, celos, pero no genuina preocupación. Se recuperará completamente. Su pierna tardará en sanar, pero estará bien. «Me alegro», dijo Gael y parecía decirlo en serio. «Es un buen hombre. Te trata como mereces ser tratada». Alondra lo miró con asombro. «¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con Gael Esquerra?» «El accidente me aclaró algunas cosas». Él cerró los ojos brevemente, como que estuve a punto de morir sin haberte dado nunca la oportunidad de elegir libremente. «¿A qué te refieres?» «Alondra, durante 3 años te perseguí, te presioné, intenté comprarte, manipulé tu entorno, hice todo excepto lo único que debería haber hecho desde el principio. ¿Qué? Pedirte perdón, sin condiciones, sin expectativas, solo perdón por todos los años que te hice sentir invisible». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. «Gael, y después de pedirte perdón, debería haberte dejado en paz. Debería haber respetado tu nueva vida, tu felicidad con él, pero mi ego, mi orgullo, mi necesidad de ganar, todo eso era más fuerte que mi amor por ti». Alondra nunca había escuchado a Gael hablar con tanta honestidad, tanta vulnerabilidad. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. «Ahora entiendo algo que debería haber entendido hace años. Amar a alguien significa querer su felicidad, incluso si esa felicidad no te incluye». Gael se las arregló para sentarse en la cama, ignorando el dolor. «Alondra Cebrián, te pido perdón por los años de indiferencia, por hacerte sentir invisible, por no valorarte cuando te tenía cerca. Te pido perdón por la obsesión, por el acoso, por intentar comprar tu amor en lugar de merecerlo». Su voz se quebró ligeramente. «Y te pido perdón por no haber sido lo suficientemente valiente para amarte abiertamente cuando éramos jóvenes, cuando tal vez podríamos haber tenido una oportunidad real». Alondra lloraba abiertamente ahora. «Gael, yo también tengo que pedirte perdón por construir mi vida alrededor de tu aprobación, por no valorarme lo suficiente como para exigir el respeto que merecía, por permitir que mi amor por ti se convirtiera en una prisión para ambos.
Se miraron en silencio, dos personas que finalmente se veían claramente después de años de malentendidos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él. Alondra respiró profundamente. Era el momento de la elección que había estado postergando. Ahora cada uno toma su camino. Tú regresas a Sevilla, reconstruyes tu vida sin la obsesión de recuperarme. Yo me quedo en Madrid, construyendo la mujer que quiero ser. ¿Y Lisandro? Lisandro y yo tenemos que descubrir si podemos amarnos sin fantasmas del pasado, sin culpas, sin refugios, solo amor puro. Gael asintió lentamente. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros ahora? Alondra sonrió a través de las lágrimas. Somos dos personas que se amaron del modo equivocado, en el momento equivocado, pero que finalmente aprendieron lo que significa el amor verdadero. Y tal vez, algún día en el futuro, cuando ambos hayamos sanado completamente, podamos ser amigos. Me conformaría con eso, murmuró Gael. Me conformaría con saber que eres feliz, aunque no sea conmigo. Alondra se inclinó y besó suavemente su frente. Cuídate, Gael Esquerra. Y la próxima vez que ames a alguien, hazlo desde el primer día, sin miedo, sin orgullo. La próxima vez, prometió él, si es que hay una próxima vez. 6 meses después, Madrid-Alondra caminaba por el Retiro de la mano de Lisandro, quien ya había recuperado completamente la movilidad. Su relación había atravesado una crisis después del accidente, pero habían decidido empezar de nuevo. Esta vez sin fantasmas, sin culpas del pasado. ¿Sabes algo de él?, preguntó Lisandro mientras se sentaban junto al estanque. Jimena dice que regresó a Sevilla, que está trabajando con organizaciones sin fines de lucro ahora, que donó la mayoría de su fortuna y se está dedicando a causas sociales. ¿Te arrepientes de tu decisión? Alondra lo miró y vio en sus ojos una pregunta honesta, sin celos, sin inseguridad. No me arrepiento de elegir el amor que me construye en lugar del que me destruye. No me arrepiento de elegir a quien me ve como compañera, no como conquista. Lisandro sonrió y la besó suavemente. ¿Y si él regresa algún día? ¿Completamente cambiado? ¿Completamente sanado? Alondra reflexionó sobre la pregunta. Si algún día regresa siendo el hombre que debería haber sido desde el principio, tal vez podremos ser los amigos que nunca pudimos ser. Pero mi corazón ya eligió su hogar. Lo miró directamente. Y ese hogar eres tú. En Sevilla, Gael Esquerra leía esas mismas palabras en una carta que Alondra le había enviado. Sonrió tristemente, dobló el papel y lo guardó junto a la última gardenia que le había regalado. Había aprendido la lección más difícil de su vida, que el amor verdadero no posee, libera, y aunque su corazón siempre guardaría un lugar especial para la mujer que le había enseñado a amar, sabía que la había perdido para siempre. Pero en esa pérdida había encontrado algo más valioso, la paz de saber que, al final, había hecho lo correcto. Madrid, Hospital Ramón y Cajal. La doctora Alondra Olaya terminaba su ronda matutina cuando recibió la llamada que había estado esperando durante meses. Su asistente le entregó el teléfono con una sonrisa que no pudo ocultar. «Doctora, es de la Universidad Complutense, sobre su propuesta del Centro de Terapia Familiar». Alondra tomó el auricular con manos ligeramente temblorosas. Después de 2 años de trabajo, propuestas y presentaciones, finalmente tendría la respuesta sobre el proyecto que había soñado. Un centro integral de apoyo psicológico para familias en crisis, completamente gratuito. Doctora Olaya, es un honor informarle que su proyecto ha sido aprobado por unanimidad. La universidad financiará completamente el Centro de Terapia Familiar Esperanza. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Había nombrado el centro en honor a su madre, quien había fallecido 1 año atrás, tranquila y orgullosa de la mujer en que se había convertido su hija. «Gracias», murmuró. «Muchas gracias». Esa tarde, Lisandro la encontró en su oficina, rodeada de planos y documentos. Se había convertido en el jefe del Departamento de Medicina de Emergencias y su cabello tenía ahora algunas canas prematuras que él decía que le daban distinguimiento. «¿Cómo se siente la futura directora del centro más importante de terapia familiar de Madrid?», preguntó, abrazándola por detrás. «Como si fuera un sueño», respondió ella, recostándose contra su pecho. «5 años atrás era solo la hija de la gobernanta. Ahora voy a dirigir mi propio centro. 5 años atrás ya eras extraordinaria, solo que ahora el mundo entero lo sabe». Se habían casado 2 años después del accidente. En una ceremonia pequeña e íntima en el Retiro,
rodeado solo por los amigos más cercanos. Jimena había sido la madrina, llorando más que la propia novia durante toda la ceremonia. Su matrimonio no había sido perfecto. Habían atravesado crisis, discusiones, momentos de duda, pero habían aprendido a construir algo sólido sobre la base de la honestidad absoluta. No había secretos entre ellos, no había fantasmas del pasado que no hubieran enfrentado juntos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lisandro suavemente. Alondra se giró para mirarlo. Por supuesto que lo sabía. Era el aniversario del accidente, el día que cambió todo para los tres. ¿Has pensado en él?, preguntó su esposo sin celos, solo con curiosidad genuina. Siempre pienso en él este día, admitió ella, y me pregunto cómo estará. Sevilla, Fundación Nuevos Horizontes. Gael Esquerra, ahora de 39 años, terminaba de revisar los informes financieros de la fundación que había creado 3 años atrás. Su cabello tenía canas en las sienes y líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de años de trabajo duro y propósito renovado. La fundación se dedicaba a becas educativas para jóvenes de familias trabajadoras, especialmente hijos de empleados domésticos. Era su forma de honrar el legado de Esperanza Cebrián y de reconocer públicamente la dignidad de un trabajo que durante años había considerado invisible. «Señor Esquerra», lo llamó Carmen, su asistente, «tiene una visita». Levantó la mirada y se sorprendió al ver a Jimena Herrera en la puerta de su oficina. Los años le habían sentado bien. Se veía madura y segura de sí misma. «Jimena», se levantó para saludarla. «¿Qué te trae a Sevilla?» «Trabajo, principalmente, pero también curiosidad». Ella miró alrededor de la modesta oficina. Quería conocer al hombre que mi prima describe como completamente transformado. Gael sonrió. Durante los últimos 3 años, él y Alondra habían mantenido una correspondencia esporádica pero cálida. Cartas que hablaban de trabajo, de crecimiento personal, de los pequeños momentos que conforman una vida reconstruida. «¿Cómo está ella?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta por sus cartas. «Feliz, realmente feliz. Van a abrir su propio centro de terapia familiar. Lisandro la apoya en todo. Nunca he visto una pareja más sólida». Gael asintió, y Jimena se sorprendió de no ver dolor en sus ojos, sino una paz genuina. «Me alegro por ella. Se merece toda la felicidad del mundo». «¿Y tú? ¿Eres feliz?». Gael reflexionó sobre la pregunta. «Soy completo. Por primera vez en mi vida, siento que mi existencia tiene propósito más allá de acumular poder o dinero. Ayer graduamos a nuestra primera generación de becarios. 25 jóvenes que ahora tienen títulos universitarios gracias a la fundación. ¿Y en el amor?», preguntó Jimena con curiosidad. «He aprendido que hay diferentes tipos de amor. El que sentí por Alondra me enseñó lo que no quería volver a hacer. Ahora, cuando llegue el momento adecuado, sabré cómo amar de la manera correcta». Jimena sonrió, satisfecha con lo que veía. Ella tenía razón. Te has transformado completamente. Madrid, 3 meses después. La inauguración del Centro de Terapia Familiar. Esperanza fue un evento modesto pero emotivo. Alondra, vestida con un traje azul marino que realzaba su seguridad y profesionalismo, cortó la cinta inaugural rodeada de colegas, amigos y las familias que pronto encontrarían ayuda en ese lugar. Durante su discurso, habló sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de valorar a las personas que nos rodean y sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra su camino hacia donde debe estar. Al finalizar el evento, mientras recogía sus notas, encontró un sobre que alguien había dejado discretamente sobre el podio. Reconoció inmediatamente la letra elegante. «Querida doctora Alondra Olaya, felicidades por la apertura de tu centro. Sé que será un éxito extraordinario, porque viene de un corazón que siempre ha querido sanar a otros. He seguido tu carrera a través de los artículos en las revistas médicas. Es increíble ver cómo has logrado todo lo que soñaste y más. Quería contarte que la Fundación Nuevos Horizontes ha decidido crear un programa de intercambio con centros de terapia familiar en Madrid. No te preocupes, no aparecerá mi nombre en ningún documento. Solo será una colaboración institucional. Pero quería que supieras que, de alguna manera, nuestros caminos siguen convergiendo hacia hacer el bien en el mundo. Tal vez esa sea la forma correcta de honrar lo que una vez fuimos y celebrar en lo que nos hemos convertido. Que seas inmensamente feliz, Alondra.
Te lo mereces todo. Con cariño y respeto eternos, Gael. Alondra dobló la carta con cuidado y la guardó. Lisandro se acercó, notando su expresión pensativa. ¿Todo bien? Todo perfecto, respondió ella, tomando su mano. Absolutamente perfecto. Esa noche, mientras cenaban en su apartamento en Malasaña, Alondra alzó su copa de vino. Brindo por los finales que son realmente comienzos, por los amores que nos enseñan, aunque no sean para siempre, y por encontrar exactamente donde debemos estar. Lisandro brindó con ella, y en sus ojos vio reflejado todo el futuro que habían construido juntos, real, sólido y elegido conscientemente cada día. Sevilla. Esa misma noche, Gael caminaba por los jardines de lo que antes había sido la mansión familiar y ahora era la sede de su fundación. Las gardenias que una vez Alondra había cuidado seguían floreciendo, pero ahora las cuidaban los jóvenes becarios que vivían en las habitaciones que habían sido convertidas en residencia estudiantil. Miró hacia las estrellas de Sevilla y sonrió. Había aprendido que el amor verdadero no siempre significa poseer a la persona amada. A veces significa amarla lo suficiente como para dejarla libre para ser feliz con alguien más, y en esa libertad él también había encontrado la suya. Por primera vez en su vida, Gael Ezquerra estaba en paz consigo mismo, y eso, comprendió, era el regalo más valioso que Alondra le había dado, la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre debería haber sido. Fin. Después de seguir todo este viaje emocional, díganme, ¿creen que Alondra tomó la decisión correcta? Debería haber elegido a Gael, el hombre que la amó desde siempre, pero solo supo demostrarlo cuando casi la perdió para siempre y que sacrificó todo su imperio por ella. O a Lisandro, el hombre que la vio, la valoró y la amó de forma sana desde el primer momento, aunque cargara con sus propias heridas del pasado. Y la pregunta que no nos deja en paz, ¿será que el amor verdadero es aquel que nos hace sufrir y crecer a través del dolor, o aquel que nos ofrece paz y estabilidad desde el inicio? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.